No le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo. Yo le tenía pánico a todo lo que era ataúdes, a todo lo que era mortorio. Eso para mí, yo decía, no, eso es terrible. Ya no le tengo miedo, yo a la muerte no le tengo miedo, porque es un paso de esta vida hacia otro plano espiritual, ¿sí? Y me quiero ir de esta vida un poco descansado, porque ese es un peso que cargo a cuestas de un dolor. Estas palabras fueron parte de la última entrevista que dio Luis Alfredo Garavito, el colombiano que pasó a la historia como uno de los criminales seriales más peligrosos del mundo. Te invitamos a seguir con nosotros hasta el final de este video para que conozcas la vida de este hombre cruel que disfrutaba del dolor ajeno y cuyas víctimas, a las cuales también abusaba, eran menores de edad. En este caso triunfó la justicia humana y también la divina, que le cobró sus cuentas pendientes el 12 de octubre de 2023. Caso de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Quindío, un pueblito colombiano de Génova. Fue el primero de los hijos de la pareja conformada por Rosa Delia Cubillos y Manuel Antonio Garavito, quienes tuvieron 6 hijos más. Rosa y Manuel jamás le dieron afecto, según relató él mismo en su adultez. Y por si no fuera suficientemente malo no sentirse querido, las palizas estaban a la orden del día. Incluso sufrió toda clase de actos crueles por parte de su padre. Cortes con navajas, golpes con palos mientras lo ataba a un árbol y quemaduras con velas. Antes de que ingresara a la escuela primaria, debido al conflicto armado que había en Colombia para ese momento, su familia se mudó a Celián, en el Valle del Cauca, donde Garavito, como se le ha conocido desde la infancia, y así lo llamaremos de ahora en adelante, estudió en la escuela Simón Bolívar. Al principio era colaborador y alegre, pero como los otros niños lo ridiculizaban e intimidaban llamándolo Garabato por sus anteojos correctivos y su naturaleza tímida, prefería jugar solo en el recreo. Sin embargo, esa timidez no le impedía reaccionar con mucha violencia cuando era molestado por otros estudiantes que lo perseguían y se burlaban de él. A pesar de las peleas, sus profesores nunca intervinieron para detener las burlas. Eso hizo que el chico desarrollara resentimientos hacia sus compañeros, a quienes también envidiaba porque vivían en hogares normales, a diferencia del suyo que era disfuncional. A los 11 años, cuando cursaba 5º grado, abandonó la escuela no solo porque sus maestros decían que tenía incapacidad para comprender las materias, sino también por la insistencia de su padre, que le decía que debía trabajar para ayudar con los gastos de la casa. El chico consideraba a su padre un borracho, con actitudes de macho y muy estricto, mientras que a su madre la veía como una mujer violenta, que no se ocupaba de él ni de sus hermanos. La convivencia era infernal. Como resultado de los malos hábitos de bebida de su padre, el matrimonio frecuentemente peleaba verbal y físicamente en presencia de sus hijos. Garavito fue víctima de varias palizas cuando trató de defender a Rosa de los golpes de Manuel. A menudo, tanto él como sus hermanos menores se escondían cuando el papá regresaba a casa después del trabajo, pues le temían. Y no era solo por los golpes físicos, sino también por su verbo encendido. Garavito fue menospreciado por su padre en todos los sentidos. Lo llamaba imbécil y bastardo, entre otras palabras despectivas, y únicamente le interesaba a su hijo por motivos laborales y para hacer recados. Estas vejaciones no fueron el único trauma que tuvo en la infancia. A los 13 años, supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte de un vecino que decía ser devoto religioso y era amigo de su padre. En entrevistas posteriores, Garavito dijo que la crueldad del vecino podía ser ilimitada, pues lo ataba a una cama, le causaba quemaduras y lo mordía hasta producirle un intenso dolor.
Creyendo que su padre y su familia no se preocuparían ni le creerían, optó por ocultar sus terribles vivencias. La única forma en la que logró deshacerse del abusador fue cuando la familia se mudó a Trujillo en 1971. Pero, según su relato, allí también hubo un hombre cercano a su familia que lo forzó a tener encuentros de índole sexual. Después de estos sucesos que lo dejaron marcado para siempre, Garavito se volvió muy retraído, extremadamente agresivo y dispuesto a vengarse del mundo. Supuestamente les quitó la vida a 2 pájaros y los diseccionó, solo para dejar salir su frustración. A partir de entonces, la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual totalmente inapropiada hacia menores de edad. El chico comenzó a sugerir a sus hermanos menores que durmieran desnudos con él en su cama compartida y les hacía tocamientos inadecuados mientras dormían. Al parecer, fue sorprendido por su madre, quien lo botó de la casa, pero luego le permitió volver. Sin embargo, en esos pocos días que estuvo en las calles, empezó a desarrollar una adicción por el alcohol y su mente cada día estaba más perturbada. Siendo aún adolescente, cometió su primer intento de abuso en una estación de tren en Bogotá, donde acorraló a un pequeño de 6 años, pero gracias a los gritos del menor, fue descubierto y arrestado por las autoridades, acusado de un cargo de presunto abuso sexual. Durante su interrogatorio, Garavito les dijo a los agentes que no quería hacerle daño al niño. Fue liberado por ser menor de edad, pero esto le costó no solo una paliza de su padre, sino también la salida definitiva de su casa. Para Manuel, lo peor de todo era pensar que su hijo tenía un comportamiento homosexual. No lo veía como un depredador. Garavito comenzó entonces una vida errante. Tenía un carácter violento y a la vez depresivo que le dificultaba permanecer en un trabajo. Intentó tener pareja, pero no se sentía atraído por las mujeres, lo que según su propio testimonio, le generaba gran frustración. Empezó a trabajar como asistente en una caja de compensación y después en una cadena de tiendas. Por esa misma época estudió marketing y a pesar de tener una carrera en la cual podría ascender, comenzó a tener problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes. Para colmo, lo que comenzó como diferencias de criterios, gradualmente escaló a altercados físicos. Después de perder su trabajo antes de comenzar su carrera criminal, el hombre llevaba una aparente vida normal. Consiguió ganarse la vida como vendedor ambulante de estampitas religiosas, entre ellas la del Papa Juan Pablo II y la del Divino Niño, que tiene gran feligresía en Colombia. Gracias a ese empleo recorrió gran parte del país, y aunque su comportamiento era poco sociable, con tendencia a la venganza, Garavito trataba de ahogar aquellos fantasmas en mares de alcohol. Obviamente, el consumo de licor no hacía más que incrementar sus estallidos violentos contra todo aquel que estuviese delante. A lo largo de su edad adulta, desarrolló relaciones principalmente platónicas con varias mujeres. Su primer amor fue una maestra de escuela y madre soltera llamada Luz María Ocampo Orozco. Después de ella hubo varias, y aunque intentó repetidamente tener relaciones íntimas, no le iba nada bien con las mujeres. Él mismo llegó a decir que con ellas era impotente. Muchas de esas damas a las cuales elegía tenían hijos a quienes Garavito supuestamente decía que los veía como hijos propios y se comportaba como un supuesto padre y novio cariñoso cuando estaba sobrio. Pero cuando estaba ebrio, maltrataba físicamente a sus novias. Como resultado, a menudo fue objeto de escándalos locales y murmuraciones en la ciudad, enfrentándose a repetidos desalojos por parte de sus compañeras sentimentales. Su convulsionada mente no le daba mucha paz, y él intentó encontrarla por otra vía. Se convirtió a la fe pentecostal, y en esa época trabajó como dependiente de una tienda
donde volvió a encontrar a su primera novia, Luz María, pero no llegaron a nada formal, porque poco después él se mudó a la ciudad de Armenia. En su nuevo lugar de residencia, Garavito consiguió empleo en una panadería local. Seguía aferrado a la iglesia pentecostal y en un intento por aplacar sus demonios interiores, llegó a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos. Sin embargo, nada parecía ayudarlo. A los 23 años, cuando acudió por primera vez al psiquiatra, fue diagnosticado con depresión, pero no recibió tratamiento. También fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos. Finalmente cruzó la línea en 1992 a los 35 años, cuando comenzó a cometer estupro, y ese fue un camino sin retorno, para infortunio de los pequeños. Para esa época, Colombia se encontraba sumida en una guerra civil, donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabando en la calle, y por la que cientos de niños quedaron huérfanos. Estos eran el blanco perfecto de sus abusos, ya que nadie los buscaría sin descanso si desaparecían. A sus víctimas las seleccionaba entre los débiles. Elegía a menores de entre 6 y 16 años que vagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño. Se ganaba su confianza al ofrecerles alimentos, regalos o prometiéndoles dinero. Garavito actuaba muy cerca de las escuelas de zonas rurales, donde la proximidad del campo le permitía ocultar rápidamente a los niños en la vegetación, a fuerza de engaños. Su modus operandi era casi siempre el mismo. Todo empezaba con charlas amigables y convincentes que terminaban por arrastrar a los menores indefensos a lugares donde bebía una botella de brandy y cuando estaba lo suficientemente ebrio, lo sometía a abusos deshonestos y a tratos crueles. A los 36 años, le quitó la vida a alguien por primera vez. Según su propio testimonio, estaba en un bar en un pueblo cerca de Trujillo cuando vio a un niño llamado Juan Carlos e inmediatamente supo que sería su objetivo. Lo siguió y bajo engaño le pidió que lo acompañara al bosque donde entre su ritual de abuso habitual y la luna de la noche se transportó a su infancia. El dolor de este recuerdo terminó de romper la mente de Garavito, quien consumido por el odio le causó heridas fatales con un arma blanca al pequeño. La figura del criminal serial quedó entonces completa. En lo sucesivo, el sujeto utilizó varios disfraces y convenció a niños para que lo siguieran. Los llevaba a lugares apartados y los sometía a las mismas vejaciones que él había sufrido cuando era niño. Luego les quitaba la vida mediante cortes en el cuello. Obsesionado con su propia monstruosidad, leía cada noche la Biblia. Copiaba en un cuaderno los versículos que le ofrecían respuestas sobre sí mismo, mientras que en otro cuaderno anotaba el lugar del hecho, la edad de la víctima y la forma en la que perpetraba cada ataque letal. Cambiaba frecuentemente de lugar de residencia y su huella era cada vez más terrorífica. Así fue como, durante los siguientes años, Garavito perpetró cientos de crímenes de niños y adolescentes. Según él, actuaba por impulso, pero la realidad era que el sujeto planeaba todos sus movimientos con sumo cuidado. Tal era su estrategia, que para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante y profesor. Los documentos de los crímenes describen señales de vulneración de índole sexual, así como serios daños causados con armas blancas, entre otros detalles tenebrosos. El final también era siempre el mismo. Los niños terminaban perdiendo la vida a manos del sujeto, sin la más mínima posibilidad de escapar. Terminaba el año 1997 cuando las autoridades hicieron un macabro hallazgo que dio inicio a las investigaciones. Se trataba de los restos óseos de 3 niños, de 9, 12 y 13 años, en una finca de Génova, Quindío. Los 3 estaban en condiciones similares, amarrados y con profundos cortes en el cuello. En un primer momento, los detectives pensaron que se trataba de alguna secta satánica, pero luego encontraron cerca de la escena
una nota con una dirección y decidieron indagar. Al llegar al sitio se encontraron con una vivienda habitada por una mujer que al parecer había tenido una relación amorosa con Garavito. En el lugar, el sujeto había dejado varias bolsas con sus pertenencias, entre ellas imágenes de niños, su diario en el que registraba los crímenes y recortes de prensa relacionados con los casos. Las autoridades descubrieron que se movía de región, usaba otros nombres y se hacía pasar por cura, aunque en realidad la iglesia a la que asistía era la pentecostal. Supieron también que tuvo una enfermedad de transmisión sexual y que, actuando muy en contra de lo que ordenaba su fe, era aficionado a las cantinas y bares, donde lo llamaban por diferentes apodos, como el Loco, Tribilín y Conflicto. Comenzaron a llegar las denuncias de más niños desaparecidos en varias regiones del país, y al mismo tiempo se hacían nuevos hallazgos de más osamentas con las mismas características. Esto llevó a las autoridades a descubrir que estaban ante un peligroso abusador de menores y criminal serial, responsable de cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia. Todavía desconocían su identidad real, pero basados en los datos aportados por quienes lo conocieron, decidieron empezar a seguir su rastro. Fue entonces cuando se ordenó su captura, y durante los siguientes 2 años fue buscado hasta debajo de las piedras. Sin embargo, Garavito jugaba con todo a favor y logró escabullírseles a las autoridades usando disfraces y nombres falsos, cambiando su apariencia y viajando de un lado a otro. Mientras, los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades. El hombre ya había dejado su huella macabra en Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Boyacá, Meta, Casanare, Guaviare, Bogotá e incluso en Ecuador y Venezuela. Pero su carrera delictiva llegó a su fin el 22 de abril de 1999, cuando un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, martirizado y bajo tierra. Garavito raptó al niño en plena calle y tras llevarlo a una zona boscosa, empezó su espantoso ritual de tocamientos inapropiados y terror. Los gritos de la víctima alertaron al vagabundo, quien al ver la escena no dudó en tirar piedras al agresor obligándolo a huir. Tras su liberación, el niño pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la policía local. Después de que el menor contó lo ocurrido, se inició una búsqueda que incluyó un contingente de efectivos policiales, vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, Garavito fue capturado en una zona rural de Villavicencio, Meta, cuando salía de un potrero. El hombre fue identificado por el niño y conducido al comando de policía, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Liscano. Con ese nombre se inició la investigación penal sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. En ese momento no sabían quién era. En Villavicencio no estaban al tanto de lo ocurrido en otros lugares. Pensaban que era un ataque aislado cometido por un sujeto de mente retorcida. Paralelamente, las autoridades nacionales seguían buscando pistas sobre el hombre al notar similitudes en los casos de desapariciones de menores en Pereira, Armenia y Tunja con la forma en la que el hombre actuó en Villavicencio. Cuando los investigadores cruzaron la información de distintas partes del país, encontraron un registro de la captura de Bonifacio Morera Liscano, como falsamente dijo llamarse Garavito, por intentar cometer acceso carnal en perjuicio de un menor. Cuando compararon las huellas dactilares que tenían del sospechoso con las del sujeto Bonifacio, descubrieron que se trataba del mismo sujeto. Fue en junio de 1999 cuando se llegó a la identificación real del peligroso sujeto. Fue necesaria una ardua tarea del equipo interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial, conocido como CTI, y perteneciente a la Fiscalía.
trabajaron miembros de los CTI provenientes de 9 departamentos, incluyendo también agentes del Departamento Administrativo de Seguridad y personal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, conocida como DIJÍN. Además contaron con el apoyo de Óscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra de Medicina Legal de Cali. Así lograron establecer que el sospechoso principal era Garavito. Al intervenir otras secciones, como el análisis realizado por el morfólogo de Buga, Carlos Hernán Herrera Jaramillo, principal promotor de la investigación, y la presentación del fiscal Fernando Aya, de Villavicencio, sobre el caso, permitieron establecer que ya se sabía que era el criminal serial y también que ya estaba capturado desde semanas atrás. El 28 de octubre de ese mismo año, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán interrogaron a Garavito, quien desconocía la investigación que pesaba sobre él. Él solo sabía que lo habían arrestado por su último ataque. Al inicio de la indagatoria, el sospechoso negó ser el responsable de haber puesto fin a las vidas de 114 menores de edad, cuyos casos estaban documentados gracias a la agenda confiscada por la policía en la casa de su novia. Aún así, el detenido se mantuvo firme negándolo todo. Pero las autoridades comenzaron a acorralarlo. Primero con pruebas, entre ellas una mochila de lana rosada y negra, en la cual estaban unos anteojos grandes de color oscuro, billetes de lotería y tickets de autobús que confirmaban su paso por Urabá, en la época en que ocurrieron varias desapariciones y fallecimientos de niños. También le mostraron las cuerdas de nylon con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca, que dejaba en cada escena cerca de los cuerpos. Cuando lo confrontaron, ya las autoridades tenían incluso un croquis de sus movimientos en los últimos años que coincidían con las fechas de los delitos contra la vida que cometió. La ruta fue trazada sobre la base de sus viajes en autobús, estancias en hoteles y denuncias por altercados en estado de embriaguez. Pero ninguno de estos indicios hizo que el sujeto se quebrara. Solo sucedió cuando un perito le puso delante un estudio detallado de la forma en la que le quitaba la vida a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotó y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes. Con eso fue señalando en el plano dónde había enterrado todos los cadáveres. Uno por uno desglosó las fechas, las ciudades y también reveló el significado de cada palito escrito al lado. 1, 2, 3, 4. Dependiendo de a cuántos pequeños les había arrebatado la vida en cada localidad. En los meses siguientes, narró la secuencia de homicidios e indicó la ubicación de cuerpos aún no hallados. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que era responsable de 140 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia, aunque hay otras reseñas que indican que actuó en 13 departamentos y que fueron 172 los menores que fallecieron a manos del peligroso individuo. La obsesión de Garavito y su cadena de terror se extendió a lo largo de unos 7 años, en los que recorrió casi todo el territorio colombiano. El sujeto tuvo tiempo de pasarse de una región a otra sin ser detectado por las autoridades, y así dejó su enorme estela de abusos y cuerpos sin vida. En una audiencia judicial, Garavito confirmó ser el responsable de los decesos de 140 niños. La absoluta frialdad con la que describió cada ataque, sin temblarle la voz siquiera, conmocionó a los presentes. Relató que, al perpetrar cada crimen, se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego, llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas analizado, y allí, después de amedrentarlas con un arma, empezaba su macabro ritual de asaltos sexuales y heridas con instrumentos filosos.
dijo que cada vez que consumía alcohol, le entraba el deseo de buscar a un niño. Aquella fuerza extraña, que decía dominarlo por completo, le llevaba cada noche a cazar a nuevas víctimas. De acuerdo con sus declaraciones, se desarrolló en él una especie de adicción por experimentar nuevamente todo el placer y el poder que le generaban sus retorcidos actos. Paradójicamente, aseguró que no tenía ninguna perversión y que tampoco era homosexual. Solo para justificar las macabras vejaciones, decía que había hecho un pacto con el diablo y tras finalizar su confesión, pidió perdón a Dios y a todos aquellos a quienes había hecho sufrir. Al conocerse los terribles actos que cometió, el sujeto fue sometido a una exhaustiva evaluación por parte de psiquiatras forenses con el fin de elaborar un perfil psicológico claro. Lo describieron como un hombre muy peligroso, que fingía emociones que no sentía, se excitaba con el riesgo y al que le encantaba la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. La excusa del alcohol, que supuestamente lo impulsaba a delinquir, no tuvo cabida para los expertos que lo examinaron, porque era consciente de lo que hacía. Garavito, según los especialistas en salud mental, violentaba a menores de edad debido a todo lo que sufrió en su infancia. Sin embargo, eso no justificaba sus acciones. Igualmente resaltaron que tenía una personalidad desinhibida que jamás frenó sus impulsos criminales. En contraste, el hombre también presentaba tendencia a la depresión y tenía ideas que lo impulsaban a querer quitarse la vida. Además, tenía un carácter fácilmente irritable. Por esos motivos, hasta la celebración del juicio, permaneció en una celda de alta seguridad en la prisión de Villavicencio, pues las autoridades querían evitar que acabara con su vida. Durante el juicio, llevado a cabo en 2001, uno de los investigadores explicó que el acusado siempre seguía un mismo patrón en su ritual fatal. Llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios, los obligaba a todo tipo de prácticas vejatorias y finalmente los remataba con heridas por arma blanca. Según los informes forenses presentados en la sala del tribunal, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo. Atados de pies y manos, su agresor los golpeaba y pisoteaba en diferentes partes del cuerpo. Calificaron los hechos como brutales. Los reportes de la fiscalía señalaban que el acusado se escudaba en el alcohol mientras entraba en una fase de locura en la que sacaba a relucir todos sus demonios interiores. La única defensa de Garavito durante el juicio fue el testimonio de los tormentos sufridos durante su infancia. En sus palabras se revelaba el resultado de una historia de abusos recurrentes. Según los especialistas, esos hechos lo convirtieron en un psicópata de perfil inestable, dominado por ataques de odio y culpabilidad. Podía distinguir entre el bien y el mal, pero recreaba el momento del trauma y elegía el mal, colocándose en el lugar del control, tomando el poder que no tuvo como víctima. De esta manera, buscaba ansiosamente reparar el quiebre físico sufrido durante su infancia. El juicio finalizó en diciembre de 2001 con la sentencia de Luis Alfredo Garavito. Sus condenas sumaban 1.853 años y 9 días en prisión por los hechos cometidos en perjuicio de al menos 172 menores de edad entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Por sus crímenes, acumuló más de 50 condenas por acto sexual violento, homicidio, secuestro simple e incendio culposo, siendo una de las sentencias más altas de las que se ha tenido registro en Colombia. Sin embargo, las leyes en Colombia no contemplaban la cadena perpetua, y lo máximo que se podía estar en prisión era 40 años. Las autoridades resaltaron su colaboración a la hora de localizar los cuerpos y señalaron que en apego a las normas procesales del país, cuando tuviera cumplidas las 3/5 partes de su pena, podría optar a la libertad condicional. Eso sería en 2023. En virtud de que Garavito confesó también haber cometido crímenes en Ecuador y Venezuela, la justicia ecuatoriana solicitó su extradición.
pero Colombia respondió que debía cumplir primero la condena en su país. En un juicio en ausencia, las autoridades de ese país lo sentenciaron a 22 años de prisión por delitos sexuales. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, Garavito era el segundo homicida en serie del mundo tras quitarle la vida a 172 menores de edad. De estos, 138 casos tenían fallo condenatorio, 32 estaban en instrucción, uno en apelación y otro listo para sentencia. El organismo judicial creía que había más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber acabado con la existencia de otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200. Sin embargo, se creía que pudo ser de 300 personas o más. Garavito pasó los siguientes años en la prisión de máxima y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, entre entrevistas, documentales y encuentros con Dios, ya que en la cárcel recibió la visita de varios miembros de la Iglesia Pentecostal y fue bautizado el 18 de agosto de 2003. Una de esas entrevistas fue con Guillermo Prieto Larrota, presentador del programa Especiales. La transmisión la hizo el canal colombiano RCN el 11 de junio de 2006 y el hombre negó haber cometido acceso carnal contra sus víctimas. En ese mismo trabajo periodístico, señaló que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo y aseguró que estaba rehabilitado tras convertirse en miembro de la iglesia. Evidenció igualmente los esfuerzos que hacía por salir libre cuanto antes e incluso aspiraba algún día a tener una curul en el Congreso de la República. En otro reportaje, en el capítulo Infancias robadas del programa Tabú del periodista español John Sistiaga, Garavito insistió en haber cometido una cantidad de errores de los cuales estaba arrepentido y aseguró que estaba pagando una pena muy dura. Pero aquel testimonio de arrepentimiento no correspondía con la realidad. Fue una retahíla de excusas para justificar sus terribles acciones. Fue tan frío al relatar los horrores que incluso hizo temblar al periodista español, quien aseguró que su mirada daba miedo. Su vida también estuvo documentada en varios programas de televisión. Apareció en el segmento Rastro de un asesino, emitido por Discovery Channel, donde describía su vida, las víctimas y sus confesiones. También fue citado en la historia del monstruo de los Cañaduzales, Manuel Octavio Bermúdez, y en un especial de la serie Mentes Criminales. Asimismo, el programa Los Informantes de Caracol Televisión obtuvo en exclusiva el testimonio de William Trujillo, una de las pocas víctimas sobrevivientes de Garavito. William, quien para el momento de la entrevista en 2020 tenía 50 años, narró el horror que pasó cuando tenía 9 años en Caicedonia, Valle del Cauca, y cómo pudo salir con vida de los ataques de quien sin piedad ni contemplación abusó y acabó con la vida de decenas de niños. El valiente hombre relató que ese día unos niños jugaban lanzándose desde una loma con un cartoncito y él se unió a ellos. Pero cuando le tocaba el turno, sintió que alguien lo abrazó por detrás. Al voltearse, el sujeto le mostró un arma blanca conocida como machete y le dijo que no gritara porque le quitaría la vida. Su relato continuó con los escalofriantes momentos en los que el hombre cometió estupro y lo sometió a tratos crueles durante 12 horas, mientras su madre, Luzmila Mora Marulanda, y su padrastro, desesperados, lo buscaron durante toda la noche por cada rincón del pueblo. Explicó que cuando el sujeto sentía pasar a alguien cerca de la casa en donde lo tenía, lo apretaba e inmediatamente lo amenazaba. Las horas se hicieron eternas para ese niño en aquel momento, quien dentro de su desesperación le preguntó al monstruo en qué momento lo dejaría ir. Garavito le dijo que podría irse cuando sonaran las campanas de la iglesia del pueblo. Eso fue una eternidad para él,
hasta que finalmente sonaron las campanas a las 5 de la mañana. Luego de eso, Garavito le dio su pantalón y le dijo que se fuera. El pequeño llegó hasta una lomita y cuando su agresor confirmó que no había nadie alrededor, alzó su mano y se despidió diciéndole chao. Indicó que en el momento que le dio la espalda, corrió y no paró hasta que llegó a los brazos de su madre, aún adolorido y muy asustado. Su progenitora comentó que su hijo cambió por lo sucedido y dejó de ser un niño extrovertido. Pusieron la denuncia, pero como ella lo había bañado antes de llevarlo a que lo revisaran, hasta ahí llegó la investigación. Con tristeza expuso que quiso hacer mucho por su hijo, pero que ni siquiera recibió ayuda psicológica. William, a quien en ocasiones aún lo atormentaban esos recuerdos, dijo que logró llevar una vida normal. Manejaba un taxi, tenía 2 hijos de 27 y 11 años, fruto de su matrimonio de 30 años, y estaba escribiendo un libro con sus vivencias. Aunque al comienzo de su reclusión, Garavito compartía con otros presos, luego se aisló porque no soportaba que otros internos le gritaran que era un criminal o lo amenazaran con darle el mismo trato que él le dio a sus víctimas inocentes. Ni siquiera bajaba a la enfermería para tratar sus dolencias y también dejó de asistir a las consultas médicas en el hospital local. Las autoridades penitenciarias evitaban que tuviera contacto con otros presos peligrosos que lo veían como el peor de los monstruos. Entre los presos de alto perfil estaban John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye o JJ, sicario colombiano que formó parte de la estructura criminal del Cartel de Medellín hasta su entrega a la justicia colombiana en 1992. Garavito solo recibía la visita de una mujer, cuyo nombre no fue revelado, quien luchaba por sus derechos con sorprendente afán, como si fuese un inocente. Para marzo de 2020, Garavito tuvo que ser trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar, donde le diagnosticaron un cuadro de leucemia no especificado, así como cáncer de ojo. Pese a su enfermedad, el hombre se negaba a recibir tratamiento médico, solo usaba unas gotas para los ojos y pasaba las horas solo en su celda, confeccionando pendientes y collares. A medida que pasaban los meses, su salud se fue resquebrajando y tuvo que ser atendido en distintos centros hospitalarios en varias ocasiones. Más de un año después, aunque para muchos sonara descabellada la posibilidad de que un criminal como él recuperara la libertad, en 2021 la justicia colombiana recibió una petición que paralizó al país. Una carta del puño y letra de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, identificado con las siglas INPEC, pedía considerar la libertad condicional para el sujeto. César Fernando Caraballo, exdirector de la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, firmó esa carta, lo que ocasionó el repudio público. La reacción más significativa fue la del propio presidente de Colombia en ese entonces, Iván Duque, quien calificó a Garavito como una rata apestosa que no había hecho otra cosa que producir daño a niños inocentes, por lo que indicó que su destino era seguir en la cárcel. Su caso estuvo en medio de una larga discusión en la agenda política colombiana, que giraba en torno a la aprobación de la cadena perpetua para los abusadores y asesinos de niños en ese país. Ante la polémica generada, finalmente la Corte Constitucional se pronunció en contra de su liberación. Para abril de 2023, ya su enfermedad estaba en etapa terminal y lucía bastante deteriorado. El agresivo cáncer le destruyó el ojo y tuvo que ser retirado mediante una intervención quirúrgica. Quizá por la justicia divina y como muestra de que la enfermedad ya hacía estragos en su cuerpo, también había perdido peso. De 70 kilos bajó a 40. La tarde del jueves 12 de octubre de 2023, las autoridades colombianas anunciaron una noticia que unió al país en un suspiro de alivio. Luis Alfredo Garavito había muerto a la 1 en punto de esa misma tarde a causa de un paro respiratorio en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe en Valledupar.
Señalaron que en sus últimos años en prisión, Garavito sufrió los dolores que le provocaba el cáncer, los cuales lo hacían gritar hasta que los guardianes lo auxiliaban con gotas para mitigar el sufrimiento, pero esto no fue suficiente y finalmente sucumbió ante la enfermedad. Luego de que se confirmara su deceso, se conoció que Garavito había realizado una última petición antes de morir, en la cual indicó la forma y el lugar en el que quería que su cuerpo terminara. Dijo que quería ser enterrado en Valledupar, ciudad en la que permaneció más de 24 años en prisión, y que la ceremonia estuviera a cargo del pastor evangélico que lo había acompañado en sus últimos años de vida, desde que decidió buscar perdón por los terribles delitos que cometió. Sin embargo, su última voluntad no pudo cumplirse, ya que debido a fallas en las neveras de medicina legal, el cuerpo se estaba descomponiendo rápidamente y tuvieron que cremarlo el 18 de octubre. El pastor estuvo presente, tal como él lo pidió. Luego de varios trámites legales, un sobrino de Garavito fue quien reclamó sus restos. Posteriormente, sus cenizas fueron trasladadas por sus familiares hasta Génova, Quindío, lugar del que era oriundo. El deceso de Garavito generó reacciones en todos los ámbitos colombianos, y aunque no era de buenos cristianos alegrarse por el mal ajeno, muchas de las familias de los niños que fallecieron a manos suyas y el resto del país se alegró, porque finalmente había llegado la justicia divina. Sus crímenes dejaron una profunda cicatriz en la sociedad colombiana y suscitó un debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia y la seguridad infantil en el país. La conmoción generada por sus actos impulsó cambios en la legislación, como la imposición de penas más severas para quienes cometen delitos contra menores de edad. La cifra exacta de los niños que abusó y asesinó, así como la ubicación de muchos de los restos de sus víctimas, fueron parte de los secretos que Garavito se llevó a la tumba. En consecuencia, son muchas las heridas que quedaron abiertas, en especial para las familias que no recibieron una respuesta que les diera un cierre y han perdido las esperanzas de dar sepultura a los restos mancillados de sus pequeños. Aunque según los expertos, las experiencias de vida de Garavito llevaron a que desarrollara el perfil criminal que lo caracterizó, mediado por la falta de empatía, el oscuro placer por encima del dolor y la necesidad de reconocimiento, los colombianos lo consideran el criminal serial y depredador de niños más temido de la historia de ese país.